Listo, entonces oficialmente les damos la bienvenida entonces a este encuentro sincrónico. Esperamos pues que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy pues vamos a tener la intervención de dos evidencias. Antes de empezar pues queremos contarles varias cosas. La primera de ellas es que pues muchos de ustedes han preguntado sobre el tema de la etapa productiva, sobre cómo se vinculan a las plataformas, que si el SENA o no les ayuda a gestionar su etapa productiva. Y para eso quiero contarles que nosotros tenemos en el reglamento estimadas seis alternativas para desarrollar la etapa productiva o esa etapa de entrenamiento después que ustedes se terminen esta etapa de estudio, ¿sí? Ya sabemos entonces que en la etapa de estudio ustedes van a estar 9 meses, están pues 9 meses y ya luego en la etapa en la etapa lectiva, en la etapa productiva, perdón, son otros 6 meses. ¿Cuándo mandamos a activar? Y les vamos a hablar en detalle de eso, pues cuando se apruebe la fase de planeación. ¿Cuándo vamos a aprobar la fase de planeación? Nosotros, digamos que para el receso de nuestras vacaciones de diciembre, pues alcanzamos a ejecutar la fase de análisis y y la fase de planeación la empezamos la última semana de enero, que es cuando ustedes vuelven a retomar la formación. Esa fase dura más o menos mes y medio, quiere decir que más o menos finalizando febrero, iniciando marzo del próximo año, vamos a tener definidas esas alternativas y vamos entonces a activarlos a una plataforma para las personas que nunca han tenido contrato de aprendizaje, que lo que hace esa plataforma es que conecta a los aprendices que tenemos disponibles con los empresarios. En este caso, ojalá pues con las entidades financieras en cada una de sus localidades, ¿sí? Eso es como para que ustedes tengan claridad. Algunos han preguntado mucho sobre eso. También es importante pues tener en cuenta si de pronto esta grabación la escuchan personas que ya están en proceso de deserción o que han enviado actividades y que están en esa novedad, pues no se pueden recibir pues ya actividades de esas personas que tienen deserción. Ya pues lo que hacemos es que les extendemos la invitación que una vez pasen los 6 meses de la deserción, pues puedan volver a inscribir a nuestros programas de formación. Y las personas que todavía tienen alguna situación pendiente con alguna de las actividades, deben una o dos de la actividad del proyecto anterior, no les podemos recibir todavía la actividad de proyecto, todavía las actividades de esta actividad de proyecto, ¿sí? Entonces es importante pues que también lo consideremos y lo tengamos en cuenta, ¿sí? También en términos generales, pues digamos que muy importante tener en cuenta lo que nosotros hablábamos y yo les comenté sobre el máximo, la fase o la fecha máxima para recibir las evidencias, ¿sí? Nosotros nos vamos a un receso de Navidad, ya pues digamos, se los dije también en el otro encuentro anterior, creo, y acá pues les estoy confirmando, ¿sí? Y solamente podemos recibirles actividades hasta el 12, ¿sí? Entonces, para que por favor organicen sus agendas, sabemos que muchos de ustedes han empezado temporadas, entonces por favor, ahora con mayor razón la necesidad de organizarse en sus tiempos para poder entonces cumplir con los tiempos, ¿cierto? Entonces, allí es necesario pues que lo tengan presente. Después de esa fecha no les recibimos más actividades y todos ustedes deben quedar al día para esa fecha, ¿sí? Entonces, la idea es que se pongan, organicen sus agendas para que se pongan al día y digamos que no tengamos sorpresa y después el 12 nos estén diciendo es que me reabren la actividad, me mandan que el computador, que el internet, que la no sé qué, que el trabajo, que el horario. Ese tipo de excusas no son, digamos que excusas para el tema de la formación. Hemos venido flexibilizando un poquito en la fase de planeación, en esta fase de análisis, mientras se organizan, mientras ustedes tomaban el ritmo, mientras ustedes se acostumbraban a esa cotidianidad con esta labor y con este compromiso que es desarrollar un proceso de formación, ¿sí? Pero ya para ese tiempo ya es necesario que hayan organizado sus tiempos y no nos estén diciendo para esa fecha, mire, es que el internet, mire que el computador, mire que no sé qué. La idea es que si para esa fecha, entonces sabemos que vamos a tener una situación de trabajo pesada, entonces tratar de ir avanzando lo más que se pueda. Mire que nosotros tratamos de gestionar la grabación casi que el mismo día que se genera el encuentro sincrónico y además entonces al otro día está muy temprano en la plataforma como para que ustedes vayan empezando con despacio, ¿cierto? Vayan haciendo un poquito hoy, mañana otro poquito, pasado mañana otro poquito. Y si nosotros dedicamos esa hora diaria de estudio, será posible cumplir con esas actividades.
Ustedes dirán, es que nosotros tenemos una jornada de 7 de la mañana a 8 de la noche, de 7 a 10, pues entonces, ¿qué significa una hora de estudiario? Pues tocará extender esa jornada un poco más, una horita, pero sí vale la pena hacerlo porque pues ustedes tienen una cantidad de actividades pendientes y ahí es donde les coge el tiempo, ¿sí? También en esos momentos que tienen de tiempo muerto, el desplazamiento hacia el trabajo, entonces por favor tener en cuenta que las grabaciones las pueden revisar todo el tiempo en la plataforma, pueden ir escuchándolas mientras van en el bus, mientras van en el Transmilenio, mientras van en su transporte de camino al trabajo y van familiarizándose con el tema de la formación. Es muy importante que tengamos en cuenta el tema de los encuentros sincrónicos porque muchos compañeros, algunos están haciendo las actividades, no sé basados en qué, pero a veces uno encuentra actividades que están completamente diferentes a lo que se solicitó y aún así se retroalimentan 2 o 3 veces y se sigue mandando la misma evidencia que se ha corregido, como quien dice, si el otro profe no me va a revisar, entonces uno puede decir, se equivocó y mandó el enlace anterior, pero 2 o 3 veces mandar la misma corrección, no, la idea es que eso no suceda porque pues digamos que la mayoría de ustedes ya saben que si se mandó a corregir, pues si no se subió una nueva, pues cómo van a esperar que le vamos a aprobar, ¿cierto? Entonces la idea es como tener coherencia con esos temas, también ser muy ordenados con el tema de los encuentros sincrónicos. Sabemos entonces que para ustedes ha generado de pronto como de pronto un choque el tema de la metodología, porque muchos de ustedes de pronto estarán acostumbrados a una formación un poco más dirigida, un poco más, digamos que acompañada, porque ustedes de pronto están acostumbrados a ir a un salón de clases, ir todos los días, que el profe les explica todo, pero ustedes ya saben acá que nosotros tenemos una formación diferente porque la formación virtual tiene unos lineamientos muy diferentes y están autorizados desde el Ministerio de Educación Nacional. ¿Sí? El SENA lo que hace es que se acoge a esos lineamientos para que cumpla esa labor de ser virtual. Entonces, no quiere decir que porque ustedes estén en un programa de formación virtual, nosotros debemos acá citarlos horas y horas a explicar porque ustedes se les dan unas bibliografías, unos contenidos y se les proponen unas actividades para que ustedes las hagan en su tiempo, ¿sí? Entonces, es cierto que con la formación virtual lo que se pretende es llegar a esos escenarios donde no hay de pronto cobertura, donde es muy difícil el horario, pero no quiere decir que en formación virtual no haya pues un lineamiento, no hayan unos tiempos, no hayan unos cierres y no haya pues pues como decir, un protocolo, ¿cierto? Entonces, por supuesto que también hay un rigor, ustedes no están haciendo un curso corto, están haciendo un programa de formación titulada y es importante que lo tengan en cuenta. También se nos ha generado allí unos desvíos de información en el tema de atención de los profes. Desde que tuvimos el encuentro sincrónico, el primer encuentro sincrónico, yo les comentaba que ustedes iban a tener el acompañamiento de varios instructores que van a intervenir en las diferentes competencias, pero que a su vez esos instructores tienen otros aprendices, muchos de ellos también están presencial y virtual, y muchas veces ustedes los abordan y el instructor no le va a responder seguramente rápido porque de pronto estará en su formación, estará virtual, estará presencial, porque, profe, es que el profe no me contesta. ¿Usted cuándo le escribió? No, pues que ayer y me escriben es un domingo o un sábado, entonces hay un horario, hay un canal de atención, entonces... ¿Y que es que todos manejan un canal diferente? Sí, eso es posible. ¿Por qué? Porque entonces de acuerdo a los tiempos y a la programación de cada instructor, se manejan unos tiempos en los cuales nosotros podemos responder. Entonces, si el profe Joan tiene que estar en clases presenciales y virtuales y él le dijo el correo, pues entonces el correo, ¿cierto? Si la profe les dijo el WhatsApp, entonces el WhatsApp y ella va a responderles en la medida de lo posible. La idea es que siempre se identifiquen con el nombre completo, la ficha y el programa, porque los profes manejan manejan varias fichas, varios grupos, entonces es importante que lo tengan. Que si ustedes de pronto vieron que el profe lo dejó en visto, pues vuélvale a escribir, ¿cierto? Porque muchas veces no es que el profe tenga la intención de yo voy a dejar en visto a Jonathan, no, es porque a veces hay muchos mensajes,
hay mucha información, entonces comúnmente los festivos, cuando tenemos festivo, entonces los aprendices empiezan a escribir desde el viernes, sábado, domingo, lunes, y de pronto el instructor ve el martes. Entonces seguramente tiene muchos mensajes, ¿cierto? Y puede que se le escape alguno en responder. Entonces la idea es que no pensemos que nosotros nos vamos es que el profe me dejó en visto, ¿sí? Si eso pasa, pues les pedimos disculpas y yo le pido disculpa en nombre de mis compañeros si eso llegó a pasar, pero no es que ellos tengan como la intención, yo voy a dejar en visto al aprendiz, no, es porque a veces hay un alto volumen de mensajes y la intención es volverle a escribir, ya si ustedes le escriben una y dos veces y el profe no le responde, pues ya de pronto miramos qué de pronto sucede con el canal de comunicación del profe, pero también ustedes lo pueden abordar por la plataforma, ¿cierto? En el chat de la plataforma también le pueden dejar un mensajito y los instructores todos los días están entrando a la plataforma y le va a responder de acuerdo pues a las indicaciones. Que está bien que le responda a los instructores y no es grosero, vaya al encuentro sincrónico, ¿sí? Y no quiere decir que eso sea una respuesta grosera por parte del instructor, porque es el lineamiento que tenemos. El lineamiento que tenemos es generar un espacio de esto que no es explicación de contenido, pero a veces por algunos temas técnicos, yo opto sobre todo en los temas técnicos porque son más densos, son temas de más complejidad. Entonces la idea es que cuando se familiaricen, vayan al material, tengan un poco de familiaridad con lo que conversamos acá, pero este encuentro no está diseñado para dar una clase y explicar unos contenidos, es para abordar esa propuesta que tenemos y por eso pues digamos que tenemos ese nombre de instructores porque instruimos cómo desarrollamos pues el proceso de formación. Entonces no es digamos que grosero, si de pronto ustedes se han sentido que es irrespetuoso, pues quiero comentarles y precisar ese tema y es que no es irrespetuoso que el profe le diga revise el encuentro sincrónico y si tiene alguna duda, pues me comente, ¿sí? Porque ese es el modelo que es desde la virtualidad, esa es la instrucción que tenemos, que se explican pues unos lineamientos generales acá y si nuevamente el aprendiz manifiesta una situación que ya se comentó en una grabación, pues siempre se van a direccionar hacia la grabación, ¿sí? Por eso es que tenemos también un lineamiento que la grabación debe estar publicada al otro día siguiente, cumpliendo unos protocolos, que un resumen, que no sé qué, para poder cumplir con ese requisito y por eso con toda confianza se remiten allí, ¿sí? Cuando ya son otros temas que no quedaron abordados allá y todo lo demás, pues entonces ahí sí con mucho gusto pues se hace pues digamos que esa intervención, pero sí es importante pues tener en cuenta eso. Que ustedes dirán, no, es que yo he estudiado muchas veces en el SENA y eso nunca me había pasado. Puede ser que sí, pero también miremos qué tipo de programa se hizo. ¿Es un programa presencial? Es un programa presencial, es totalmente diferente al lineamiento del programa virtual, ¿cierto? Entonces, en esta formación es de mucha autonomía, de que ustedes se organizan, que vayan a su propio ritmo, digamos que a la par de un cronograma, pero a su propio ritmo, ¿sí? Entonces nosotros no sabemos si esas actividades ustedes las hacen en 2 horas, hay otros que la harán en tres, otros necesitarán más tiempo, otros necesitarán una tarde, pero recuerden que tenemos un tiempo sugerido de 1 hora diaria, ¿sí? Y que día por medio estar conectándolos a la plataforma y ya sabemos que si estamos al día, pues no pasa nada, ¿sí? Pero si no estamos al día, ahí es donde empezamos a mirar y hacer pues como esos seguimientos, a esas conexiones y a esa interacción que tienen. Nosotros no tenemos cómo medir es que si usted estudió 1 hora diaria o no, pero ese es como el estándar para poder cumplir como con las actividades, ¿sí? Hay otros que necesitarán más estudio, otros que necesitarán menos, y eso de qué va a depender, pues digamos que de muchas situaciones, del estilo de aprendizaje, de la zona, de la conectividad, de dónde están ubicados, ¿cierto? Entonces es importante pues que lo tengan en cuenta. Además, pues entonces también felicitarlos porque ya vimos entonces que muchos compañeros no siguen el proceso de forma satisfactoria y pues digamos que ustedes van pues allí en el proceso, esperamos pues que guiarlos pues hasta el final y pues la idea es que no olviden esa motivación que los llevó pues a inscribirse en el programa, un cambio de vida, un mejoramiento del perfil profesional,
o digamos que una conexión con el sector productivo y eso pues seguramente les va a permitir entonces generar pues esa constancia y esa permanencia en el programa, ¿sí? Sabemos que nosotros no desconocemos que pueden tener situaciones complejas, que el día a día nos consume, que hay muchas cosas que hacer, que los niños, que la casa, pero indiscutiblemente en la mayoría de los casos, la mayoría de las personas que se hacen profesionales en nuestro país, lo hacen así, ¿cierto? Generando esa alternancia en su cotidianidad, en su diario vivir y teniendo esa persistencia y será que de pronto reduciendo en este caso las horas de estudio, esas horas de descanso y aprovechar mucho esos momentos de vacaciones que tienen para oxigenarse, ¿sí? En ese momento de receso, que ustedes se oxigenen con sus familias, que descansen, que coman muy bien, para que cuando ya sea el momento de tener ese ritmo agitado, pues podamos responder de forma efectiva, ¿cierto? Eso pues es el mensaje que les queremos decir porque se han generado varias situaciones frente al modelo, mientras, a la formación virtual, y no quiere decir pues que los instructores estén incumpliendo lo que significa el modelo de formación virtual, porque es un modelo que está definido desde el ministerio y lo que busca es que el aprendiz sea muy autónomo de su proceso, se valga de una plataforma que todo el tiempo tratamos de que esté muy disponible y que pues tienen un equipo de instructores que los va guiando, ¿cierto? Pero que de por sí el proceso de aprendizaje es totalmente responsabilidad pues del aprendiz en este caso, ¿sí? No hay obligatoriedad de asistir a los encuentros sincrónicos, ustedes ya saben, pero sí es obligatorio revisar la grabación después, ¿cierto? Y que es de mucha autonomía, ¿sí? Porque muchas veces, pues ustedes tienen las evidencias, estos programas de formación están cargados en la red, toda la respuesta, pero en este programa particularmente nosotros hacemos un ajuste de guías permanentemente y no van a encontrar lo mismo, ¿sí? Si ustedes van con el nombre de la actividad, el nombre de la actividad no cambia porque no lo podemos cambiar, los códigos no cambian, pero tengan cuidado porque toda la estructura de las actividades cambia, ¿sí? Entonces, muchas veces que no vayamos a subir un trabajo que nos encontramos por allí o un trabajo que nos prestó un compañero, porque la idea es que eso no nos vaya a suceder, ¿sí? Bueno, en términos generales, ya como para entrar en tema de la evidencia que tenemos esta semana desde la parte técnica, pues veníamos trabajando, trabajamos tres evidencias muy interesantes, un poco amplias, ya sabemos que son densas, y la primera de ellas nos hablaba de todo lo que es la estructura del sistema financiero, cómo está conformado, que existan unas entidades de control y vigilancia que comúnmente hacen parte pues del Estado y que su función es garantizar que todo esté bien. Encontramos pues la Superintendencia Financiera, el Banco de la República, la Superintendencia de Economía Solidaria, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero también encontrábamos una serie de entidades que prestan unos servicios financieros y dinamizan pues todo lo que tiene que ver con la parte de recursos, ¿cierto? Entonces hablábamos de un portafolio de entidades que se dedican a gestionar eso. Entonces teníamos que los fondos de pensiones y cesantía, los bancos de segundo piso, los bancos comerciales, las aseguradoras y habían pues unos grupos, hicimos pues un recorrido por cada uno de ellos. Luego, pues en función de eso, pues la superintendencia les exige unos protocolos de atención y analizamos pues un protocolo de servicio al cliente de una entidad. Ustedes comentaron sobre eso. Luego lo que hicimos fue que analizamos el portafolio de productos y servicios de las entidades financieras, hablábamos pues de los productos de ahorro categorizados en tres grupos, los productos de ahorro a la vista, los productos de ahorro a término fijo, los productos de ahorro con propósito especial y luego nos mirábamos las carteras de crédito, entonces la cartera de consumo, la cartera de microcrédito, la cartera hipotecaria y la cartera comercial. Ustedes empezaron a hablar de beneficios, características de sus productos. Luego, pues nosotros analizábamos que las entidades pues están expuestas a una serie de riesgos a la hora de vincular esos productos y que pues digamos que en ese orden de ideas la superintendencia como ente de control les obliga a esas entidades a generar unos sistemas de administración del riesgo con el propósito de mitigar los impactos que se generen en la materialización de los riesgos, ¿sí? Entonces hablábamos
de cuáles eran esos riesgos y luego en la última evidencia lo que hablábamos fue de cuáles son esos sistemas de riesgos principales. Entonces hablábamos del sistema de administración de riesgo, lavado de activos y financiación del terrorismo, el sistema de administración de riesgo crediticio y hablábamos del el sistema de administración de riesgo operativo. Sabemos que hay otra serie de sistemas, pero esos son los más frecuentes para el tipo de operación que ustedes van a enfrentar cuando salgan a las entidades. Y también vimos con unas noticias cómo las entidades están enfrentándose a esos sistemas diferentes. Entonces analizábamos noticias que daban cuenta del impacto que podría tener el no desarrollar esos sistemas. Entonces ustedes encontraron, digamos que noticias relativas a que un banco fue sancionado porque no hizo un debido control de lavado de activos, que cogieron a una persona que tenía cuentas. Bueno, que de pronto el banco endureció sus políticas de crédito, que ya iba a generar un aplicativo para la gestión de préstamos. Esas fueron las noticias que abordamos y ahí quedamos, ¿sí? El día de hoy, pues vamos a abordar unas evidencias ya desde el área de la caja, ¿sí? Entonces, esas estaban más desde el marco de la asesoría. En todo ese entorno, pues analizábamos el componente de lo que es el servicio al cliente, la comunicación comercial, la presentación personal, la postura, y siempre hablábamos de la importancia de tener digamos que vinculado pues todo ese tema porque el técnico precisamente se llama servicios comerciales. Entonces la parte del servicio, la parte comercial es súper importante, las posturas, los tonos de voz, la entonación, ¿cierto? Que seguramente eso lo están trabajando mucho con la Profedet, es de gran valor en las entidades y pues digamos que en varios contextos laborales, pero en este particularmente es de mucho valor. También hablábamos de la importancia de la ortografía, de tener pues que en comunicación comercial nosotros no escribimos mayúsculas sostenidas, sino que utilizamos en debida forma mayúsculas y minúsculas de acuerdo a las normas ortográficas. No podemos mandar pues un correo con mayúscula sostenida porque en las normas de comunicación comercial eso le estamos referenciando un grito al cliente. Entonces también hablábamos de que nuestros clientes pueden censurar fuertemente si nosotros tenemos unos errores de ortografía en las comunicaciones comerciales. También hablábamos la importancia de gestionar unas líneas gráficas muy bien construidas desde lo visual, que tengan una armonización correcta entre texto e imagen para transmitir ese mensaje comercial y de allí todo el tema de la sustentación con la opción de compartir pantalla, donde ustedes desarrollan sus recursos visuales, ¿sí? Entonces, durante esas evidencias hemos trabajado varias cosas y ahora vamos a llegar al área de la caja, ¿sí? Entonces, el área de la caja es una de las grandes, ustedes tienen dos áreas fuertes de perfil de egreso, una que es la asesoría comercial y la otra que son las operaciones de caja, ¿sí? El área de la caja, por su parte, aparte de todo el tema de preámbulo, de la comunicación comercial, de la amabilidad, de la empatía, de la presentación personal, no es que como vamos a cambiar de competencia o de otro tipo de actividades, porque aquí hay como en el programa de formación, entonces desarrollamos unas de asesoría y luego vamos a hacer unas de caja. Vamos a restarle calidad a las actividades, no. También vamos a sustentar con la opción de compartir pantalla. También sigue siendo necesario el tema de la presentación personal, la postura, la comunicación comercial. Recordábamos que yo les decía que cuando vamos a sustentar estas actividades, nos vamos a organizar como si fuéramos a ir para una cita. Muy organizado, nada de que yo me hice una moña rápida para las señoritas, que escotes, que la muñequita de Hello Kitty, sino que vamos teniendo como tenemos un perfil de egreso, ¿sí? Y no es que nosotros no vayamos a ser respetuosos con la forma de que ustedes generan pues sus vestimentas, pero hay unos escenarios, ¿sí? Y acá de pronto es tener muy presentes que hay unos escenarios para cada cosa, ¿sí? Entonces, este escenario tiene un perfil de egreso particular, ¿sí? Entonces, el sector financiero pues tiene un perfil de egreso y también aparte de eso, pues no solamente por la imagen de la entidad, el riesgo reputacional y todo lo demás, sino también porque en las entidades financieras por el aire acondicionado hace mucho frío, ¿cierto?
Entonces allá siempre a que las tiras no las autorizan, entonces las entidades tienen unos protocolos de vestimenta, acá lo vamos a seguir trabajando. Recordábamos que en algún momento conversábamos que si de pronto usted no tiene una blusa manga larga, no le gusta, pues dígale a la mamá, a la tía, a la abuela que le preste y no importa que usted sustente todas esas evidencias con la misma blusa, no importa, pero que tenga una presentación personal de acuerdo al perfil de egreso, ¿sí? Y lo mismo en ese tema de la entonación del rostro, que reflejemos esa empatía, si nosotros estamos muy cansados del día a día, porque puede ser que tengamos tiempo nada más de grabar en la noche, entonces lavémonos el rostro, organicémonos un poquito, para que nosotros, porque eso también es muy importante pues en la comunicación comercial, cuando ustedes vayan con citas, cuando tengamos el cliente, el tema de la empatía, bueno, eso ya lo hablamos en, en, en el momento anterior y ahorita pues vamos a revisar un material sobre eso que está en la plataforma. Y ya, entonces el área de caja es un área de vinculación y es un área de fidelización, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la caja, ¿por qué decimos vinculación? Porque resulta que a través de la caja entran todos los clientes que nunca han estado vinculados a la entidad y van porque pues tienen que hacer, van a hacer un favor a un tercero, alguien le dijo, consígneme la cuenta de la casa, venga, consígneme esta cuenta, hágame ese favor, que es que esas filas allá son muy largas. Y mientras el cliente está esperando para hacer esa transacción y hacer ese favor, observa y dice, este banco tan organizado, mira, y ahí se le viene a la mente. Entonces, es un escenario para que se genere venta consultiva y le preguntemos a ese cliente que siempre vamos, tenemos una cuenta, tenemos un producto, entonces es un área de vinculación y muchas veces no sabemos si ese cliente que está yendo hoy a pagar un recibo y hacer una transacción puntual porque alguien le pidió un favor, más adelante se convierte en cliente, ¿cierto? Entonces siempre el tema de la amabilidad es transversal en todas las áreas de la entidad, ¿sí? No solamente en la entidad financiera, sino que debe ser transversal pues en todas las áreas donde estemos nosotros prestando nuestros servicios. Y cuando hablamos del área de que es un área también de fidelización, nos referimos a cuando ya están los clientes vinculados. Entonces nosotros le hacemos un crédito a un cliente que se lo vamos a pagar a 5 años, el cliente va a pagar a 5 años la cuota y esa fidelización lo que hace es que entonces es que como que enamorar al cliente para que no se aburra en la entidad. No todo depende de la caja, porque la experiencia del usuario depende de muchas situaciones, pero en la caja sí se generan rupturas muchas veces porque el cajero no saluda al cliente, entonces el cliente se molesta porque el cajero se demoró, porque el cajero le respondió feo. Entonces es muy importante el tema del servicio en todas las áreas, pero el área de caja es un área fundamental para el tema de servicio, ¿sí? Y entonces, en el área de caja lo que se hace es que se depositan todo lo que es temas de dinero y títulos valores, ¿sí? Entonces, allá el cajero, aparte de hacer una cantidad de procedimientos que después los vamos a observar, pues en términos generales se dedica a recibir dinero y a recibir cheques, ¿sí? O CDTs o títulos valores, eso es lo que hace. Papelitos, dinero en efectivo, papelitos, dinero en efectivo, ¿sí? Y hay una serie de protocolos y hay una serie de medidas de seguridad que se deben tener en cuenta, ¿sí? Entonces, en esta evidencia vamos a analizar qué operaciones se desarrollan en una caja y qué operación y qué medidas de seguridad se tienen que tener en cuenta. ¿Y por qué hay que tener medidas de seguridad en cuenta? Porque estamos recaudando dinero, ¿sí? Y estamos en un país, en un mundo donde la gente se enamora del dinero que no es de suyo, ¿cierto? Entonces, pueden estar propensos a atracos, a situaciones, entonces hay unas medidas de seguridad que se deben seguir, ¿cierto? Entonces, en términos generales, entonces, en la caja el cliente nos lleva dinero o se lleva dinero, ¿sí? Eso es lo que en términos generales hace el cliente, pues, en el área de caja. Viene a traernos y se lleva un dinero. Dentro de esos protocolos que tenemos dentro de la caja, es muy importante ser muy amable con el cliente, ser, digamos que empático, pero no hacer visita con el cliente, ¿cierto? Porque debemos tener presente que en una entidad financiera hay días que ustedes van a tener momentos de mucho colapso porque ahí está llena la entidad, ¿sí? Entonces debemos tener, luego van a haber otros ejercicios donde vamos a tener en cuenta esos escenarios
análisis del tiempo y todo lo demás, porque tampoco nos podemos quedar allí con un cliente todo el rato, ¿cierto? Porque hay que seguir atendiendo. Entonces, cuando hablábamos de las medidas de seguridad, comúnmente se generan en todo el puesto de la caja porque, pues entonces se debe salvaguardar la seguridad, pues, de la entidad, ¿sí? En términos generales, las cajas siempre están ubicadas en como al fondo, ¿cierto? Usted siempre llega y están como al fondo, está la puerta principal por acá, ¿cierto? Y al fondo están como las cajas, por acá están las asesorías. De todas maneras, siempre va a estar como al fondo la caja o por acá, y siempre van a tener el subgerente al lado, ¿sí? Entonces, el subgerente es el encargado de toda la parte operativa de la entidad y el gerente, pues, todo en la parte comercial. Por eso es que los asesores están siempre al lado del gerente y los cajeros siempre están al lado del subgerente de esa forma. Entonces, muchas veces el subgerente está por acá, ¿cierto? Digamos que este es por acá está el subgerente, en la mayoría de los casos, ¿cierto? Y si no está acá porque la estructura de la entidad es diferente, está como por acá, pero siempre está al lado de la caja. Luego nosotros tenemos unos puestos de trabajo que van a depender del volumen de trabajo de la oficina y están nombrados en cajero uno, cajero 2, ¿sí? Caja uno, caja 2, ¿sí? Y lo que hacen, hay un cajero, que es el cajero uno, comúnmente es el cajero principal, ¿cierto? Entonces tenemos el cajero principal allí o el cajero auxiliar, ¿sí? Y pues digamos que entonces digamos que esta es como la caja. Entonces acá está el cajero 2, acá habrá un cajero 3, el cajero 4, dependiendo de la estructura de la entidad, ¿sí? Por acá atrás tenemos entonces la bóveda, ¿sí? Por acá atrás siempre tenemos la bóveda, que es donde se guarda pues todo el dinero dependiendo de los topes de dinero, ¿sí? Comúnmente está como al lado del cajero principal o por allá atrás, ¿cierto? No, la bóveda siempre tiene que estar al lado de las áreas de caja porque no puede estar acá porque si no los cajeros se tienen que desplazar todo esto para guardar el dinero, ¿sí? Eh, también tenemos las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad están ubicadas siempre para capturar todo lo que pasa en cada caja, ¿cierto? Entonces, todo lo que pasa en cada caja queda totalmente grabado, ¿sí? Entonces, comúnmente las cámaras de seguridad, cuando estamos hablando de las cajas, están por acá y lo que se hace es que obviamente pues no solamente están esas dos cámaras de seguridad, hay otras que están distribuidas en toda la oficina y tienen la función de generar momentos de capturas de momentos claves, pero las cámaras de seguridad en las cajas debe grabar todo lo que sucede, ¿sí? Eh, así pues lo pide pues la superintendencia. También en el área de caja, comúnmente también siempre está el reloj, ¿cierto? Por acá está el reloj, porque la- las, las entidades financieras deben cumplir el horario bancario es hasta las 4 de la tarde y después de ese horario pueden, digamos que atender más si quieren, pero es la razón por la que ustedes van a un banco después de las 4 y le dicen, ese pago ya se le ve reflejado mañana o queda con fecha de mañana, ¿sí? Porque el horario bancario en la superintendencia es hasta las 4 de la tarde, ¿sí? Entonces, luego nosotros ya nos vamos a vincular pues algunas medidas de seguridad, ¿cierto? Acá pues vamos a hacer un plano pues lo más como para que me comprendan. Entonces acá tenemos pues los cubículos, están separados los cubículos, acá pues hay una puerta, hay una terminal financiera para cada uno que tiene un usuario, una clave. La idea es que no se comparte a su usuario esa clave, que yo no haga transacciones desde mi caja, que yo no esté sacando dinero en mi puesto de trabajo y que lo mezcle y que yo cambie billetes. Eso pues digamos que no, eso se presta para malos entendidos y no es un protocolo que está establecido en la entidad. Ya viendo, pues ya adentrándonos un poco más en la estructura, entonces por acá tenemos el cajero, digamos que este es el cajero, por acá comúnmente algunos tienen vidrios, algunos son, digamos que están protegidos, eso por el tema de seguridad y otros bueno, pues después del COVID, también por el tema del COVID pusieron pues como unas
como unos vidrios o unos temas allí, y cada cajero, entonces vamos a adentrarnos ya en medidas de seguridad, tiene unas cajillas de seguridad, ¿sí? Donde entonces tiene una cajilla, entonces tiene una cajilla y tiene una caja fuerte. Entonces, comúnmente en algunos casos, pues digamos que los cajeros también tienen contadora de billetes. Hay unos bancos que manejan una contadora de billetes para todos, ¿sí? Para todos los cajeros. Entonces, por acá tiene la, la caja fuerte, ¿sí? Entonces, resulta que ahí nos entonces adentramos a un tema que son las medidas de seguridad. Entonces, cuando hablamos de las cajillas, entonces son como cada cajilla pues tiene una llave que es de responsabilidad del cajero, donde va guardando su dinero. ¿Sí? Recordamos que los dineros pues van distribuidos de acuerdo a su denominación en montículos y que se van fajando de a 100 y resulta que las entidades financieras tienen unos topes asegurados. ¿Sí? Entonces puede decir que en esta cajilla tiene que mantener 10 millones, ¿sí? Cuando ya pasa esta cajilla de 10 millones, todo pasa a la caja fuerte y la caja fuerte, dependiendo del sistema de riesgo de la entidad, ellos dicen, en la caja fuerte 50 millones. No hay un estándar de que debe ser de 50 o de 10, eso es como lo más común, o el 20, pero cada banco y cada oficina maneja un tope diferente dependiendo del movimiento. No es lo mismo una oficina ubicada en la parte central, en el lago principal, en la plaza central, que una oficina ubicada de pronto en un barrio que seguramente hace transacciones, pero no hace el mismo nivel de transacciones, entonces no necesita el mismo dinero, ¿sí? En la bóveda también se manejan unos topes, digamos que son 100 millones. ¿Quién establece esos topes? Pues la Dirección General de la entidad. Y todo lo que pase después de 100 millones de pesos, pues entonces se va para la transportadora de valores, que son esos carros que se vienen con un personal bien escoltado para llevarse esas tulas de dinero, ¿sí? Entonces, el cajero uno tiene como los topes más altos porque es el cajero principal y imagínense si tenemos topes pequeños cada momentico acabándosele la plata. Porque el cajero uno es el que le entrega la plata a todos. Entonces, por ejemplo, el cajero 2 se le acabó la plata, le pide al cajero uno, vea, no tengo plata, ¿sí? Porque ya sabemos que el cliente, usted va recibiendo dinero y va entregando, ¿sí? ¿Qué debe garantizar el cajero? Mantener estos topes. ¿Por qué? Porque en el momento de un atraco, llegaron y atracaron y esto acá no fue suficiente, le digo, páseme todo lo que tiene ahí. Entonces, el dinero está asegurado. El banco paga unas pólizas y si eso pasa, pues el banco no pierde. Pero si acá el cajero fue desobediente y no tenía 10 millones, sino que tenía 50, ay, qué pereza parar. Ay, es que qué pereza. Ay, no, ahorita cuento. ¿Qué le toca hacer? Pues seguramente le dicen, empaque su maletica y queda endeudado en 40 millones, ¿sí? Porque ahí no responde el seguro, porque hay responsabilidad del cajero. Lo mismo pasa cuando pasa el tope máximo que tiene autorizado en caja fuerte, le tiene que pasar el dinero adicional al cajero principal. Y el cajero principal también tiene unos topes para tener en su caja fuerte y luego se tiene que ir a llevarlo a la bóveda. Comúnmente a la bóveda solamente entra el subgerente y entra pues el cajero principal, ¿cierto? No entran los demás cajeros, los cajeros auxiliares o cajero 2, cajero 3, dependiendo la categoría de la oficina, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Entonces, acá tienen unas llaves, que las chaves, una medida de seguridad es que esté funcionando, que no se utilice el celular en las áreas de caja, ¿sí? Siempre a los clientes les hacen quitar las gorras, cualquier bufanda que los cubra, porque la cámara debe capturar todo lo debe capturar. ¿Por qué debe capturar todo y la gente se indigna? No, no es que el banco se antojó, es porque muchas veces, por ejemplo, una persona cometió un atraco y después fue al banco a consignar, a hacer entonces después dice, sírvase, y la fiscalía le puede decir al banco, sírvase, indicar y mandar el fragmento del tal hora donde el cliente se acercó a esa entidad, ¿cierto? Entonces debe dar respuesta a eso y pues también por todo el tema transaccional debe quedar grabado. Entonces, también tiene pues esa caja fuerte pues se temporiza
Cuando decimos se temporiza, comúnmente es un tiempo para la apertura. Entonces, cuando nosotros tenemos la caja fuerte, lo que hacemos es que la temporizamos, le ponemos una clave y esa clave, esa caja fuerte no nos abre una vez, no nos abres ahí mismo, eso se demora 15 minutos. Después a los 15 minutos yo le tengo que poner la otra clave y ahí sí se abre la caja fuerte. ¿Por qué les digo esto? Porque acá las entidades financieras también tienen en su puesto chiquitico por acá el interruptor de alarma, ¿sí? Y el interruptor de alarma es como decir un timbrecito que está conectado con el circuito cerrado de televisión, ¿sí? Entonces está conectado con el circuito cerrado de televisión, que es por allá, ese, entonces, ese circuito entonces conecta todas las cámaras, conecta las alarmas y está articulado para que cuando se oprima ese interruptor de alarma, la policía y todo está enterada, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está diseñado así? Este botoncito que es interruptor de alarma, digamos que hay unos códigos de comunicación internos y entonces, pues obviamente usted, como esto está debajito, digamos que usted, como cuando usted está sentado en un escritorio y por debajito de la mesa están. Entonces usted lo que debe hacer es que posiblemente lo puede rozar con el pantalón, con la pierna. Entonces, cuando ellos ya tienen un código de comunicación, timbre dos veces y está generando una operación sospechosa. ¿Y qué se hace? Pues viene la policía, el de seguridad a dar una ronda. Toque cuatro veces si es una situación de pánico. Entonces ahí se vienen ya con la policía, con las patrullas y con todo, porque ya es un atraco. Entonces hay un código de comunicación. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces, si por ejemplo usted obviamente en un atraco hay mucho susto, ¿sí? Obviamente a los cajeros los capacitan y se les da pues una capacitación de esos protocolos y usted tiene su susto. Y el que está haciendo el atraco le dice, me pasa toda la plata que hay ahí. Usted se la pasa y usted oprime ahí mismo ese interruptor de alarma. Se supone que ahí le está avisando a todo el mundo, me están atracando, algo está pasando en mi oficina. Por eso hay un código de comunicación porque usted se puede equivocar, porque lo oprimió, pero dicen, bueno, tóquelo de tres veces o tóquelo de tal manera si es una situación problemática que le está, pues digamos que en ese escenario. ¿Y por qué todo eso está conectado? Porque resulta que mientras la persona se está aquí concentrada, usted le pasó el dinero, muchos dicen, abra la caja fuerte. Y la caja fuerte no se puede abrir antes del tiempo que le dijeron. Entonces está temporizada 15 minutos. Que eso también es muy importante cuando ustedes estén en sus entidades y los pongan de cajeros. Algunos hacen etapa productiva en caja, muchos de la vivienda. En la vivienda pues los ponen mucho en caja y es que comúnmente les ponen y les dicen, ustedes entran a las 7:30. Si usted entra a las 7:50, 7:45, ya se enredó para atender, porque ya por más que quiera estar listo, la caja fuerte no le va a abrir antes, porque usted necesita el tiempo preciso que le dejaron allí cuando la temporizaron. 20, 15 minutos, en la mayoría de los casos es 15 minutos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos y por qué esto termina siendo una medida de seguridad, porque es responsabilidad del cajero que ese botón funcione. Entonces, es responsabilidad del cajero que ese botón esté siendo utilizado correctamente. Es responsabilidad del cajero reportar las fallas. Es responsabilidad del cajero reportar que esto está mal. Es responsabilidad del cajero cuidar su terminal financiero, o sea, su sistema. Porque el cajero no puede decir, yo no sé, yo lo dejé abierto y me fui para el baño". No, usted paga, ¿cierto? Porque en el área de caja se paga siempre con el tema de dinero, ¿cierto? Entonces, no utilizar el celular, no hacer transacciones en mi terminal financiera, transacciones personales, y eso lo que hace es que facilita que las operaciones fluyan de forma normal y no se generen anomalías. Cuando usted omite procesos, en la mayoría de los casos, cuando un banco es atracado, es porque tiene ayuda de una persona al interior o porque se violentaron los procesos o no se siguieron, ¿sí? Porque si se siguen todos los procesos en debida forma y de qué, de qué sistema se encarga de eso, pues el sistema de administración de riesgo operativo, ¿sí? Si eso pasa, puede que estos 10 millones los recuperen en unas cuadras, ¿sí?
porque pues obviamente está conectado todo este sistema y eso está conectado con policía, con toda la parte de seguridad y pues el banco también tiene unas medidas de seguridad. Entonces no hay que generar riesgos si esto le llega a pasar, pero también es importante tener en cuenta los protocolos, porque si nos pasamos de estos topes, pues obviamente a cada uno le corresponde pues hacer el pago, ¿sí? Eso es como en términos generales lo que es el esquema. Yéndonos ya pues a la guía de las transacciones, entonces nosotros tenemos, acá lo comentábamos, entonces acá tenemos cuáles son esas transacciones que son entrega de dinero, entonces depósitos a cuenta de ahorros o consignaciones, y es cuando yo mando a consignar a un tercero o yo voy a consignar a mi cuenta, ¿sí? Yo necesito mandar a consignar y allí hay un ingreso de dinero. El pago de créditos, yo necesito pagar el crédito de la casa, el crédito de vehículo, el crédito que me hicieron para comprar unos muebles. Entonces, eso yo debo llevar ese dinero a la caja. Yo no puedo llevarlo a la asesoría, todo se procesa en la caja. El pago de impuestos, y en pagos de impuestos tenemos impuestos de orden nacional, orden departamental y orden municipal, o sea, la DIAN, las alcaldías y las gobernaciones. Y allí, pues el cliente también debe entregar un dinero, si es el caso, y siempre debe llevar un código de recaudo o una factura, ¿sí? El pago de facturas, entonces en este caso los servicios públicos o cualquier otra factura que tenga convenio con la entidad. El envío de giros, entonces yo puedo mandar un giro a otro país si el banco tiene esa opción, yo puedo mandar un giro a otra ciudad, ¿cierto? Cuando hablamos de que son transacciones que se sale dinero de la caja, es decir, que el cajero entrega dinero al cliente, entonces, ¿cuáles tenemos? Cambio de divisas. Algunos bancos ya permiten cambio de divisas. ¿Qué es un cambio de divisas? Pues una divisa es una moneda dura, que las conocen, y una moneda dura es una moneda aceptada internacionalmente, ¿sí? Entonces el euro, el dólar, el yen, la libra esterlina son monedas duras. Y entonces, cuando son monedas extranjeras, entonces yo puedo ir a hacer un cambio de divisa, entonces yo entrego los dólares y a mí me van a entregar los pesos, ¿cierto? Pago de cheques. Una persona me entrega un cheque, yo llevo el cheque y el cajero me entrega el valor de ese cheque, ¿sí? Retiros de cuenta de ahorros con tarjeta débito. Entonces yo tengo mi tarjeta, mi cuenta en una entidad y comúnmente cuando sobrepasan unos topes que lo establece la entidad, 400, 500.000, 1.000.000, yo puedo hacer transacciones adentro con el cajero humano, ¿sí? De lo contrario, me toca hacerlo con el cajero automático. Los avances de tarjeta de crédito, entonces yo tengo mi tarjeta de crédito, que es esa tarjeta que me permite hacer como préstamos, que el banco me preste un dinero de un cupo que yo tengo aprobado y yo después se lo pago. Entonces yo necesito una plata y yo también lo puedo hacer por oficina. Desembolso de crédito, y es cuando yo hice un préstamo y ya me van a entregar la plata, entonces eso también se puede hacer por caja. Pago de un giro. Entonces yo ya no voy a mandarlo, sino que yo voy a ir a recibir el giro que me mandó el familiar o la otra persona. Entonces a mí me entregan un dinero, ¿sí? Pago de CDT. Entonces yo tenía un CDT que lo vimos en el portafolio, que es uno de los productos de a término fijo, se me venció y eso también me lo pueden pagar por caja, ¿sí? Y los retiros en cuenta de ahorros con cheque, ¿sí? Acá, perdón, acá son cuenta corriente, no es cuenta de ahorros, es cuenta corriente, porque la cuenta de ahorros no se puede retirar con cheque, ¿sí? Entonces, ahí, em, entonces ustedes lo que hacen es que ya aquí hablábamos de las medidas de seguridad, entonces para desarrollar esas transacciones tienen en cuenta estas medidas de seguridad. Usar el uso del celular, tener el carnet de funcionario, siempre debe tener el carnet, toda la persona debe tener el carnet, no debe desligarlo, es un requerimiento de la superintendencia. La puerta cerrada, o sea, permanecer la puerta cerrada acá del cubículo, ¿sí? Acá cuando está haciendo la transacción. Y entonces acá tenemos unas medidas de seguridad ya más documentadas, como más redactadas, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a explicar 5 transacciones de las que se pueden hacer en caja. Entonces, ¿en qué consiste cada transacción? ¿Cómo se haría? ¿Sí? ¿En qué consiste pues esa transacción? ¿Sí? Luego, en el momento 2, ustedes van a explicar 4 medidas de seguridad, ¿sí?
¿Y por qué es importante su implementación en una entidad financiera? Entonces, las cámaras, ¿qué importancia tienen las cámaras de seguridad en una entidad financiera? ¿Qué importancia tiene el interruptor de alarma? ¿Qué importancia tiene la bóveda? ¿Sí? Entonces, ¿qué es? ¿En qué consiste esa medida de seguridad? ¿Y qué importancia tiene? Y luego en el momento 3 ustedes van a escoger una de esas 5 transacciones, de esas 5 transacciones y lo van a recrear. Entonces van a atender al cliente desde que llega hasta que se va. Entonces el cliente, ustedes iniciaron un pago de retiros, utilizan el carnet, la presentación personal, muy buenos días, ¿en qué le puedo colaborar? El cliente le hace, si hacen con un tercero, no es necesario que se vea el tercero, siempre va a ser necesario que se vea el aprendiz, siempre debemos visualizar el aprendiz, en este caso el cajero, que es usted, ¿cierto? Todo el tema de la presentación personal y todo lo que pasa en caja. Entonces, desde que llega el cliente hasta que se va, ¿sí? Entonces, todo lo que, buenos días, en que le puedo colaborar, sí, cuénteme, voy a hacer un pago de giro, entonces usted cómo le dice al cliente, páseme el dinero, páseme tal cosa. Hay unos pasos, pero en este momento vamos a hacer sin la mayor información, ya luego nosotros les vamos a explicar que hay unos protocolos para desarrollar esas transacciones. Eso es lo que vamos a hacer. Todo eso lo vamos a hacer. Si lo pueden hacer en un solo video, si lo hacen en 3 videos aparte, si lo hacen en dos, pues no interesa en qué momento. En todo caso, vamos a tener 3 momentos de la evidencia, ¿sí? Es una evidencia que relativamente está sencilla, pero tiene varios pasos. Ya sabemos que sustentamos con la opción de compartir pantalla, pues acá en este momento 3 no estamos con la opción de sustentar compartiendo pantalla porque estamos ahí en vivo y en directo con el cliente. Pero en estas dos ustedes hacen el recurso visual, su diapositiva, con esa armonía de texto e imagen, siendo cuidadosos de la ortografía, de la imagen visual, de la distribución correcta del texto y la articulación de imágenes. Y vamos sustentando. Recordemos que las sustentaciones que necesitamos lograr son sustentaciones muy conversacionales, no sustentaciones de lectura y lectura. Quiere decir que la idea es que ustedes exploren antes, revisen antes, repasen antes de ir a grabarse, ¿cierto? Y para las personas que entregan de forma tardía, lo que vamos a hacer es que como actividad adicional es que van a recrear las 5 transacciones. Cuando la entregamos sobre el tiempo, ¿sí? Solamente vamos a recrear una transacción. Cuando la entregamos por fuera del tiempo, van a recrear las 5 transacciones. En este momento, ¿cuáles personas no se les puede recibir actividad? Todos los aprendices que tengan todavía alguna actividad de la actividad de proyecto uno no se le puede recibir la actividad y eso hace que se considere como entrega tardía. Todo lo que se entregue después del tiempo, indistintamente la razón, va a generar una entrega tardía, a no ser pues que en este caso el aprendiz tenga una excusa de hospitalización, ¿cierto? Cuando tiene una excusa de hospitalización, pues obviamente no podrá hacer la evidencia. Pero los demás situaciones, que es que yo estaba atrasado y no me había puesto al día, entonces no me recibieron y que fue culpa de los profes. No me recibieron, era porque yo no estaba en el día en la actividad de proyecto 1. Es importante tener claridad con eso. Con algunos yo ya conversé y todos los que tenemos pendientes ya tienen pues una ruta y este tiempo que se les dio por algunas situaciones particulares no sobrepasa de un tiempito, entonces ya si se sobrepasan de ese tiempo, pues no les podemos recibir esas actividades y se le da tratamiento de entrega tardía. Es desarrollar todo lo mismo, solo que vamos a recrear las 5 transacciones, ¿sí? Entonces, en entrega normal se explican las 5 transacciones, las explicamos en qué consisten, cómo se hacen. En el momento 2 lo que hacemos es que explicamos 4 medidas de seguridad y por qué son importantes en la implementación del sistema financiero. Y en el momento 3 nosotros recreamos esa transacción. Buenos días, ¿cómo está? El carnet, la presentación personal, la postura y esa es la evidencia. ¿Cómo lo van a mandar? Ya sabemos entonces que lo vamos a mirar ahorita en la plataforma. ¿Y ustedes qué van a mirar? Es el link de la sustentación con la opción de compartir pantalla, ¿sí?
Entonces acá ya sabemos, cada aprendiz debe desarrollar su diapositiva integrando los momentos solicitados, generando una correcta armonización entre texto e imagen, ¿sí? Entonces no es que yo me siente a explicar, no, usted desarrolla su línea gráfica, hace la diapositiva, hace el recurso visual en Canva, luego lo que hace es con la opción de compartir pantalla, ¿sí? Y luego pues hacemos esto, ya sabemos que si quedan 3 videos, cuando también es una entrega tardía, cuando no se pueden ver enlaces de visualización. Si usted va a mandar una evidencia, pues asegúrese que le abre a otra persona, mándele ese enlace a otra persona por WhatsApp, le abre, no le abre, haga la verificación. Es muy importante que nosotros nos acostumbremos siempre a verificar siempre la información. Y no solamente por las evidencias, eso como el tema profesional para el perfil que nos estamos preparando. ¿Por qué? Porque nosotros una cifra de 10.000 pesos la convertimos en otra cifra con un cero a la derecha. Entonces, siempre ese tema de aseguramiento debe ser parte de nuestro perfil. Revisar, reconfirmar, ¿cierto? Que no vamos a tener errores, ¿sí? Entonces, desde ahorita vamos a perfeccionar esa o vamos a vincular esa cualidad, vamos a trabajarla y la vamos a incorporar en el día a día. Entonces, que usted manda un enlace de visualización, entonces se toma como una entrega tardía, se le devuelve para que desarrolle la puesta en escena de las 5 transacciones. Entonces, revisemos bien los enlaces de visualización antes de mandarlos. Ya sabemos, en estas evidencias nos pasó demasiado que había muchos sin permisos de visualización y por ahora eran recomendaciones, pero ya la idea es que ya, pues digamos que esa parte la vamos a subsanar. ¿Listo? ¿Por dónde lo vamos a mandar? Entonces ya sabemos que vamos a nuestro ambiente virtual ya sabemos que se cierra el miércoles hasta las 12 de la noche. Y nos vamos entonces para nuestra aula virtual, nos vamos para la fase de análisis, buscamos la actividad de proyecto 2 y buscamos este. Entonces buscamos este. Asegurémonos de que tenga el código de la evidencia y el nombre y ahí la subimos. Ya sabemos entonces que ya subimos. Recordemos que no podemos subir videos porque no podemos, en la plataforma tiene una restricción de espacio, entonces deben subir esos videos a un espacio en la nube o a un YouTube y luego compartir los enlaces de visualización en, pues digamos que con la opción de visualizar. Y ahora es muy importante, ya no vamos a mandar vamos a mandar solo el link por ponerlo, vamos a hacer el cuerpo del correo, el cuerpo de la evidencia. Entonces, instructor o lo que ustedes quieran decir, cordial saludo. Adjunto la evidencia, tal, código de la evidencia, eh, adjunto la evidencia, no sé qué, para su respectiva revisión y lo que usted ya nos quiera contar. Ese texto lo vamos a cuidar con el tema de ortografía. ¿Por qué nos vamos a acostumbrar a estos textos? Porque ustedes en su actividad, dependiendo del perfil de egreso, ustedes todo el tiempo van a mandar comunicados comerciales, correos a los clientes. Entonces nos vamos a acostumbrar mucho al tema de la ortografía, de que si saludemos, de que no estemos mandando mayúsculas sostenido, de que tengamos una armonización de espacio correcta, ¿cierto? Entonces no es que yo por acá saludo y sobre esto escribo, no, hay dejo un espacio, entonces vamos a ir trabajando el tema de visual para la parte comercial, ¿listo? Entonces eso es como en el mensaje pues de la evidencia. Si tienen situaciones particulares, entonces ahí nos relatan la situación o si no sencillamente de una manera formal estamos mencionando que estamos enviando tal evidencia en tal enlace, ¿listo? Eso es lo que vamos a hacer para esta semana. Vamos entonces a dejarle paso entonces a la instructora de él y después, cuando ya la instructora de él termine, pues entonces vamos a dejar el espacio para dudas e inquietudes o pueden ir dejándolas en el chat y las vamos solucionando mientras la profe va explicando. Ya si son muchas, pues sacamos un espacio al final para resolverla. ¿Listo? Entonces, profe, él, ya el espacio es suyo. Muchísimas gracias, compañero Jonathan. Buenas noches, estimados aprendices. Voy a ser muy contundente con la explicación de la evidencia que ya sería nuestra segunda evidencia para presentar. Decirles de antemano que las evidencias que he revisado cumplen con una calidad interesante
Se ve que se han empeñado en tomar apunte de cada componente formativo que se encuentra en Sayuna para profundizar los contenidos en la competencia de comunicación y por esto les felicito. Me están haciendo falta hasta el día de hoy 4 aprendices por la entrega. Yo ya les escribí al correo, espero puntual entrega en el tiempo determinado. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir aquí pantalla. Y me confirman, por favor, si están viendo en estos momentos mi PPT. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, recordarles como siempre esos hábitos de estudio que debemos tener muy presente a la hora de nosotros empezar con un proceso formativo virtual, ya que es importante que tengamos muy en cuenta cada uno de esos aportes que nos presentan los instructores para poder hacer del aprendizaje algo significativo. Entonces, comienzo mostrándoles esos hábitos de estudio que siempre les retomo, la importancia de la toma de apuntes, limitar los distractores. Esta sesión ha sido un poquito larga, entonces es importante que tengamos en cuenta estos hábitos de estudio también para poder retener esa información que nos va a ayudar y que nos contribuye a la realización de las evidencias. Tercero, organizar el material de clase, planificar las actividades, y aquí entran los cronogramas y las fechas de apertura y cierre de las evidencias y tomar esas pausas activas para el caso de quienes trabajan. Muy bien, adentrándonos entonces en materia con nuestra competencia de comunicación, los 4 acuerdos, la impecabilidad de las palabras cuando nosotros vamos a dirigirnos hacia nuestros amigos, instructores, compañeros y demás, es importante tener en cuenta ese lenguaje que nosotros empezamos a exhalar de cada uno de nuestros pensamientos, porque eso forma parte de la personalidad y de lo que se proyecta como persona, en este caso como aprendiz del SENA, y ya cuando estén en un contexto laboral, pues como un trabajador. Segundo, no tomarse nada personal, no hacer suposiciones y hacer siempre lo mejor que pueda. Estos 4 acuerdos, pues es una sabiduría ancestral interesante que siempre traigo a colación porque de alguna manera nos permite comprender qué es la comunicación, que no solamente es expresarnos muy bien con fluidez verbal, sino también escuchar a los otros para poder comprender cómo piensan, cómo actúan y por el hecho de proseguir constituyendo y conformando una buena y sana comunidad en nuestra ciudad o en cada uno de los contextos en donde nosotros vayamos a desarrollarnos. Muy bien. Entonces aquí vamos a entrar ya como tal en la evidencia para esta semana que se aproxima y es la comunicación como expresión humana. Entonces aquí ya vamos a ver, tener en cuenta esos 3 componentes que yo siempre les recalco y en cada sesión siempre les digo, tengan en cuenta y tomen apuntes de lo que deben de tener presente para hacer una evidencia y es precisamente el nombre de la evidencia y ese cronograma. Se abre pues hoy 14 de noviembre hasta el 20 de noviembre la evidencia de la comunicación como expresión humana. Es importante que ustedes ya en esa exploración de la plataforma de Sayuna encuentren estos materiales que les va a servir a la hora de profundizar en las evidencias que los instructores les dejamos cada semana. Entonces allí pueden consultar la guía de aprendizaje 2 en donde encontrarán cada uno de los aspectos importantes y relevantes de la competencia y precisamente de la evidencia que estamos viendo en el día de hoy. Cuando ustedes abran esa guía de aprendizaje, para los que son muy juiciosos, que les gusta leer también la guía, se encuentra a partir desde la página 21 la evidencia de videocomunicación como expresión humana. Y también el tercer componente que yo les recalco mucho, y este es para mí uno de los más importantes, es tener en cuenta el material de formación en donde ustedes van a profundizar, en este caso, para la evidencia, la comunicación como expresión humana, comunicación oral y escrita, argumentación.
Es decir, que la semana pasada estuvimos indagando, haciendo pesquisas frente a lo que es comunicándonos, comunicarse, que es la comunicación, ese sistema por el cual está compuesto el emisor, el receptor y todos estos códigos y canales comunicativos, pero ya el día de hoy nos vamos a centrar en lo que es argumentar, que es de alguna manera razonar con sentido lógico, evitando los juicios para poder emitir un juicio de valor, sea positivo o sea negativo, pero defendiéndolo siempre con argumentos, es decir, con razones que se apoyen en fuentes por las cuales nosotros podamos fundamentar nuestro punto de vista o nuestro juicio de valor. Entonces, el componente formativo que vamos a consultar, a leer, a releer y a comprender, se llama argumentación, para que vayan tomando los apuntes, que sé que lo han hecho muy bien porque eso se ha podido evidenciar en cada uno de los videos donde los he podido conocer a cada uno y donde también he podido comprender la forma como razonan y cómo organizan ustedes el material de estudio que precisamente se encuentra aquí en el material de formación. Cuando ustedes ya le dan clic a ese contenido en la plataforma Desayuna, les va a aparecer entonces esta imagen con el ítem comunicación oral, escrita, argumentación, y allí pues van a ver todos los temas y subtemas que se manifiestan en el principio de la argumentación y cómo empezamos pues a decodificar y a estructurar este tipo de juicios. Más adelante se los muestro. Y aquí ya pues ingresamos en lo que es la evidencia, que es la que vamos a ver a partir de este momento. Vamos a, a conocer un poquito sobre qué trata la guía y lo que nos sugiere. En esta actividad entonces es aplicar los componentes de la comunicación y argumentar sus procesos de acuerdo con las diferentes situaciones comunicativas. Voy a leerles puntualmente y después les explico. Hay una estrecha relación entre pensamiento y lenguaje, teniendo en cuenta que todo comunica, desde lo que se hace de forma consciente hasta lo que se hace de forma inconsciente, aportan al lenguaje del ser humano según el contexto en que se desarrolle. El primer paso para llegar a una correcta argumentación es la lectura comprensiva e interpretativa, que posteriormente nos llevará a una correcta argumentación de nuestras ideas y nos ayudará a mejorar el lenguaje verbal y la retórica. La retórica pues es el arte de persuadir a los demás por medio de la utilización de mis argumentos y de mi elegancia también al momento de hablar y convencer a alguien frente a lo que yo estoy diciendo. Bueno, pero también el pensamiento es fundamental, que se desarrolla desde la atención y la observación, que es clave la observación, hasta traducirse en un lenguaje, por lo cual es necesario tener presentes las características de un pensador. También es otra palabra clave aquí, convertirnos en un pensador. ¿Qué es ser un pensador? Y haciendo una unión de este elemento, podremos construir un argumento sólido y entendible para cualquier público. Es muy importante y escuchaba yo ahorita al instructor Jonathan en donde les hacía un énfasis frente a cómo ustedes deben de expresarse, no solamente desde el lenguaje oral, sino a partir también del lenguaje escrito con la buena redacción, la buena ortografía, esa calidez en el lenguaje, esa sonrisa en el momento de atender, es lo que precisamente hace que de pronto una venta, el cierre de una venta o el éxito de una atención al cliente, pues sea realmente exitosa. Entonces aquí quiero mostrarles desde Desayuna este componente de argumentación. Me voy a ir así rápidamente. Ustedes van, le dan clic a argumentación, aquí acceder al recurso educativo y aquí les va a aparecer entonces el módulo. Hay dos temas, que es la argumentación y la relación entre pensamiento y lenguaje. Les muestro este componente porque es a partir de lo que ustedes estudien allí, de ese compromiso autónomo donde ustedes participan como personajes principales de su propio aprendizaje para que puedan entonces construir una evidencia completa e integral. Entonces, cuando empiecen a estudiar, recuerden tomar apuntes. Nosotros leemos una vez y seguimos y resulta que no entendemos. Eso no es leer, hay que leer comprensivamente para poder ¿qué? Entender que realmente lo que está ahí se hizo real
se hizo parte de nuestro conocimiento y nos aporta en algo en la construcción de la comunicación que queremos obtener como competencia para desenvolvernos en nuestro medio laboral, específicamente en el medio laboral, pero también esto nos ayuda a podernos desenvolver en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestra pareja, en la sociedad, con la cultura. Entonces es importantísimo este componente para que ustedes puedan obtener de alguna manera esa capacidad de comprender también qué nos están diciendo, cómo lo hacemos, de qué manera, si realmente comprendimos. ¿Por qué? Porque aquí aparece algo importantísimo y es la pregunta. Un buen pensador se caracteriza precisamente por ser curioso. Y cuando nosotros hablamos de curiosidad, es porque siempre habrán preguntas. Y esa persona que se atreva a indagar realmente está en buenos pasos para poder ser un buen pensador y logre obtener argumentos sólidos frente a alguna idea o un pensamiento. Entonces, cuando ustedes estén indagando, encontrarán la decodificación y su estructura. ¿Qué es decodificar? Pues decodificar es entender mejor algo que a simple vista lo veo, pero que significa más allá de las palabras. Entonces nos hacen un ejemplo en el contexto laboral que van a ocurrir muchas cosas. Si yo no comprendo bien al cliente, pues entonces vuelvo y le pregunto. Recuerden la calidez de las palabras, ¿sí? Es muy importante y que también se refleje en nuestro rostro, porque a veces podemos decirlo con palabras muy cálidas, pero con un rostro ajeno, precisamente ese mensaje tan cálido y tan profesional que estamos de alguna manera efectuando en ese acto comunicativo como la atención o ofrecerle un servicio a alguien que no conocemos. Muy bien, es necesario entender el concepto de mensaje como la referencia, las preguntas reflexivas relacionadas con el concepto mensaje. Entonces aquí ya aparece la importancia de la pregunta, la observación, que no es solamente estar mirando algo, sino también escuchando ese algo para poderle dar una interpretación. Este módulo para mí es uno de los que más me gusta porque nos enseña profundamente cómo somos los seres humanos, que a veces somos muy complejos, pero realmente cuando abrimos estas habilidades y potenciamos la escucha, la observación, la pausa, la capacidad de preguntar si no entendemos, eso nos forma, nos va constituyendo como unos seres humanos un poco más avanzados en el sentido de que podemos manejar y fluctuar dentro de las emociones y cada uno de como los estados mentales de las personas cuando están enojados, cuando están alegres. Entonces nosotros podemos ser neutros y sacarle provecho a todo este tipo de acontecimientos que llegan a nuestro lugar de trabajo y vamos a saber resolver problemas precisamente porque tenemos esas capacidades argumentativas. Muy bien. Y aquí está el otro componente dentro de este componente de comunicación oral y escrita, argumentación, y es la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Ya aquí es un poquito más científico, un poquito más psicológico, donde nos explican qué es el lenguaje y cómo se conectan todas estas ideas dentro de nuestra mente y cómo de allí empezamos a sacar pensamientos, ideas que construyen o también que pueden destruirnos. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro está la maquinita de crear, ¿sí? Empezamos con un pensamiento, empezamos con una idea y eso se va elaborando, se va construyendo y se va constituyendo en una realidad que los autores y los arquitectos finalmente somos nosotros de acuerdo a la forma de cómo pensamos. Entonces, por eso es tan valioso este componente. Aquí ya aparece un subtema que es la lectura comprensiva interpretativa. Nos dan algunas pautas de qué leemos, de cómo leemos, para qué leemos, cómo es lograr una lectura comprensiva. Entonces nos muestran un ABC que nos va indicando ese paso a paso para nosotros lograr ser esos buenos o sea, de alguna manera no solamente comprender, sino interpretar y llevar a cabo por medio de ese conocimiento algo que necesitemos. Y aquí no recordamos mucho a las pruebas, que realmente los que ganan las pruebas IFE son aquellas personas que entienden muy bien lo que están leyendo, lo que le están preguntando y en qué lugar deben ubicar esa respuesta. Bueno, entonces aquí hay algunos ítems sobre los logros que la lectura comprensiva nos regala, porque
precisamente este componente es un regalo que nos ayuda a abrir esa apertura de mente por medio de la comunicación, que es algo tan grande y tan valioso. De hecho, es algo que la comunicación es tan importante que es lo único que logra o no que nosotros podamos ser seres humanos y podamos convivir en una sociedad o en un contexto determinado, como en el caso de un contexto laboral, que también es como un segundo hogar. Muy bien, entonces aquí en el último ya está pensar, organizar, interpretar el mundo. Ya les enseñan un poco cómo observan, cómo deben observar, cómo se constituye ese procesamiento del pensamiento, la memoria y se convierte en lenguaje. Y allí aparece una palabra clave que es el aprendizaje significativo y cómo lo podemos lograr. Entonces nosotros cómo aprendemos, primero imitando. Sí, indudablemente con la imitación nosotros empezamos cuando observamos a alguien hacer algo, uy, voy a hacerlo como esa persona, veo que le da buenos resultados, ¿cierto? Aquí lo importante es que imitemos las cosas que nos hacen crecer, no las otras. Reforzamiento, que es repetir las frases o palabras que se espera que queden en la memoria y el procesamiento del lenguaje. Yo voy así muy rápidamente, pero cuando ustedes estén estudiando y comprendiendo este componente, yo sé que les va a servir muchísimo para desarrollar esas habilidades comunicativas que quizás las tienen ahí un poquito en pausa, pero que ya las pueden poner en escena por medio de la actividad y el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Bueno, finalmente está aquí por Ortega 2002, las características de un buen pensador. Entonces, tiene una mirada autocrítica, se informa permanentemente. Si no saben, pregunten, ¿sí? Para eso estamos los instructores, por medio de WhatsApp, por medio de Sayuna, del correo electrónico, siempre y cuando pues las preguntas sean extra a la formación que nosotros aportamos en los encuentros sincrónicos y eso con la idea de generar un orden, también una estructura dentro de nuestros hábitos de estudio. Planificar los discursos, tener muy en cuenta, preguntar. Esto aquí es clave para el argumentador, atender razones y no pasiones. Esto es algo que se suena como un poquito jocoso, pero esas razones y no pasiones es que nos dejemos llevar un poquito más por la escucha y no emitir juicios antes de comprobar, ¿sí? Tiene claridad el propósito, su pensamiento es dinámico, activo y crítico, observa, analiza, compara, comprueba, predice y evalúa. Esas son como las competencias que queremos que ustedes desarrollen en la medida que vayan avanzando en este componente pedagógico y específicamente en esta competencia de comunicación. Entonces, retomamos acá. ¿Qué es lo que les pide la guía que vayan a realizar? Van a realizar un escrito de una síntesis. Recuerden que una síntesis es como el compendio, es como el resumen que nosotros hacíamos en el colegio. Resúmame tal parte, tal historia, tal cuento, tal noticia. ¿Sí? El resumen es recopilar como lo más relevante frente a alguna temática. Entonces ustedes van a ser muy juiciosos eso. Y ahora vamos a leer de qué se trata lo que vamos a hacer. Entonces vamos acá. El proceso de comunicación se centra en generar una articulación entre cómo y para qué nos comunicamos. Por ello, esta actividad de aprendizaje busca que, a través de la realización de un escrito y la posterior grabación de un video, que afecta a la sociedad actual. Ojo ahí, por favor, tomen nota del tema. Muchos después me están preguntando, profe, ¿de qué era el tema? ¿Sí? Entonces, el tema va a ser que ustedes van a escoger una problemática que afecte a la sociedad actual, no a la sociedad de hace 2 siglos ni de hace 7 años, no. Una problemática que afecte a la sociedad actual y con eso construir un argumento que conlleve a la resolución de esta. Entonces, eso en sí es el escrito que ustedes van a hacer. Entonces, muchos van a pensar en la drogadicción, en el aborto, en que estamos matando a la tierra, en los hábitos saludables, muchas problemáticas que nos afectan. Les sugiero que escojan esa temática frente a algo que sepan al menos un poco, para que ahí en tiempo pues les ayude y les compense. Si tienen dominio del tema, es mucho mejor que aborden esa problemática. Proseguimos con dicha problemática, crear un escrito donde plasme su proposición. Recuerden, ustedes cuando lean el componente formativo, van a encontrar que una proposición es un juicio de valor que yo doy. Entonces, es algo que yo aseguro.
Entonces, una proposición puede ser, la educación en Colombia es muy desfavorable o no hay buena educación en Colombia. Cada juicio de valor que yo lance, sea positivo o negativo, es una proposición, ¿sí? Y las premisas son aquellos argumentos que me ayudan con mi proposición. Entonces, yo digo que la calidad de la educación en Colombia es muy mala, pues mis premisas serían, según el Ministerio de Educación, según investigaciones del DANE, sí, son esos argumentos sólidos, comprobados, que ya han hecho un estudio y que son fuentes de autoridad que me ayudan a argumentar que realmente lo que yo estoy diciendo, que mi proposición o juicio de valor es verdad, ¿sí? Y bueno, y las conclusiones ante este tema. Entonces son tres cositas. Ustedes hablar de la problemática, decir algo que ustedes digan es que esa es verdad y me apoyo con estos dos pensadores y la conclusión de este tema, y eso es lo que deben de presentar en un video. Construir un argumento lógico, aprendices, no es muy fácil. Es algo que se aprende con el tiempo, pero este es su primer paso para que logren por favor realizar el argumento. Finalmente, a través del video exponga el argumento a las características que les expliqué ahorita en el argumento a exponer. Realización de la evidencia. Entonces, la estructura es la siguiente para la realización del video. Investigue y elabore un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación problemática. ¿A partir de qué? De los conocimientos adquiridos en el componente formativo. Segundo, piensa en cómo esa situación problemática puede ser tratada en el video argumentativo y busque la forma correcta de darlo a conocer de forma que impacte al receptor, o sea, a la persona que usted le está mostrando, en este caso a mí, desde el componente comunicacional. En dicho video, exponga el tema desarrollado de forma escrita y al finalizar, justifique sus ideas. Para la realización del video puede utilizar la cámara del computador o celular. Alguien me decía, profe, es que yo no tengo cámara. Yo no les puedo recibir cuando en la guía me diga que ustedes deben aparecer en el video, deben enviarme un video donde ustedes aparezcan. Para ese caso, utilicen la resolución de problemas. Pues, ¿cómo puedo yo no sé, que me preste una prima el celular un ratico y que me filme? Sí, es la idea de que ustedes también vayan desarrollando esas habilidades comunicativas como la resolución de problemas. En este caso no tienen que aparecer ustedes en el video, pero sí sus voces presentando este problema, ayudándose y apoyándose con imágenes. Y para finalizar, junto con el video, entregue la síntesis escrita. Recuerden que la síntesis es el compendio, es el resumen de eso que ustedes escribieron frente a la situación problema. Entregar entonces, documento en PDF con toda la información, nombre, apellidos completos, nombre del programa, fecha de realización y su síntesis. Y el video, adjuntar la URL, subir el mismo previamente o a YouTube. Ustedes, cada uno ya vi que manejan muy bien este tipo de herramientas, entonces ustedes ya saben cómo suben el video. Y para los que los envían pues a algunas plataformas con el permiso de video para yo poder ingresar. Cuando ustedes vean en la guía lineamientos generales para la entrega de la evidencia, eso es, les está remitiendo directamente lo que el instructor les va a calificar. Entonces nos dice ese lineamiento, producto a entregar, escrito tipo síntesis y el video argumentativo sobre la situación problemática. ¿Cuánto es la extensión? Y aquí voy a ser muy enfática con esa extensión y lo han hecho muy bien porque no se han pasado de lo que dice la guía. Entonces, el escrito tipo síntesis, máximo 2 páginas. Uno para hacer un resumen de algo tan concreto realmente no se lleva más de 2 páginas. De hecho, ya 2 páginas es mucho, pero la guía nos sugiere 2 páginas. Y el video de máximo, ¿cuánto? 3 minutos. No se pueden pasar de esos 3 minutos porque generan un colapso también en la plataforma y también hay unos tiempos que se deben de cumplir específicamente. Entonces, recuerden el escrito de 2 páginas y el video de 3 minutos presentando un problema de la actualidad con argumentos sólidos y con las conclusiones. Eso sería absolutamente todo lo que hay que entregar y el espacio en la plataforma en donde se debe entregar, ustedes ya muy juiciosos saben en dónde lo
donde se anida ese espacio para la entrega de evidencias. Yo les voy a mostrar aquí, después del material de formación, bajan un poquito y ahí van a encontrar entonces la comunicación como expresión humana. Al darle clic aparece la fecha de apertura, jueves 14 de noviembre y miércoles 20 de noviembre. Eso sería entonces todo, mis queridos aprendices. Estoy muy atenta a las inquietudes extra que no aparezcan en esta explicación del encuentro sincrónico, y entonces le doy el paso al profe Jonathan para que ustedes hagan sus debidas preguntas. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, entonces vamos a tener un momento. Tuvimos una pregunta en el chat y era relacionada qué consistía el momento 3 y lo comentábamos. Ahí vamos a dramatizar una transacción desde principio a fin. Desde que el cliente llega, una transacción de la caja, de las que 5 que explicamos, vamos a dramatizar una con otra persona, por supuesto, esa otra persona que nos colabore con esa transacción, que haga las veces de cliente. No es necesario pues que salga en la visualización, solamente es escuchar lo que pasa en la transacción, ¿sí? Vamos entonces a mirar si otra persona tiene alguna otra duda, alguna otra inquietud, y o si no, pues vamos a dar por terminado el encuentro sincrónico. Listo. Bueno, Miguel. Instructor, qué pena, una pregunta. Señor. ¿Hasta cuándo, para cuándo es la actividad? ¿Hasta qué fecha? Hasta el próximo miércoles 20 de noviembre. Ok, es decir, hasta el próximo miércoles. Ujú. Ok, gracias. Bueno, y tenemos, ¿quién más? Bueno, entonces por ahora les deseamos una linda noche, esperamos que terminen de pasar pues un resto de semana muy tranquilo, que pues que todas sus actividades vayan bien y que tengan pues un fin de semana pues también igual muy productivo en este caso para el desarrollo de las dos evidencias. Tratemos de ir ajustándonos de acuerdo al cronograma y ya sabemos entonces que para los que no han entregado, no están al día en la actividad de proyecto uno no les podemos recibir todavía actividades. Y eso significa que quede con entrega tardía. ¿Listo? Vamos entonces a parar la grabación y cualquier duda, inquietud que tengan, que no esté contenida en esta grabación con cada uno de los instructores, en este caso con la instructora Odel o conmigo.